Esdras, capítulo 1. El año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de su palabra anunciada por medio de Jeremías, el Señor impulsó a Ciro, rey de Persia, a que proclamara de viva voz y por escrito, en todo su reino, este edicto. Así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado de construirle un templo en Jerusalén, en Judá. El que de vosotros pertenezca a su pueblo, que su Dios lo ayude y que vaya a Jerusalén, en Judá, a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Y a todos los supervivientes, donde quiera que vivan, ayúdeles la población del lugar en que residen, proporcionándoles plata, oro, bienes, ganado, así como otras ofrendas voluntarias para el templo del Señor que está en Jerusalén. Los cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y levitas, todos los que se sintieron movidos por el Señor, se dispusieron a ir a Jerusalén y reconstruir el templo del Señor. Y todos sus vecinos les proporcionaron toda clase de recursos: plata, oro, bienes, ganado, objetos preciosos, además de otras ofrendas voluntarias. El rey Ciro entregó los utensilios del templo del Señor que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén para el templo de su Dios. Ciro, rey de Persia, le confió la tarea a Mitrídates, el tesorero, el cual se los entregó a Sesbasar, jefe de Judá. Este era el inventario: 30 bandejas de oro y 1000 de plata, 29 cuchillos, 30 copas de oro y 410 de plata y 1000 utensilios de otras clases. En total, 5400 objetos de oro y plata. Todo se lo llevó Sesbasar a Jerusalén al regresar del destierro de Babilonia. Esdras, capítulo 2. Estos son los israelitas de la provincia de Judá que regresaron del destierro de Babilonia, donde los había deportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y Judá, cada uno a su ciudad. Vinieron con Zorobabel, Josué, Nehemías, Serayas, Reelayas, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehún, Baaná. Número de los hombres del pueblo de Israel, descendientes de Parós, 2172, de Sefatías, 372, de Araj, 775, de Pahat Moab, es decir, de Josué y Joab, 2812, de Elán, 1254, de Zatú, 945, de Saquei, 760, de Bani, 642, de Bibei, 623, de Azgad, 1222, de Adonicán, 666, de Bigvai, 2056, de Adín, 454, de Ater, esto es, los descendientes de Ezequías, 98, de Basei, 323, de Yorá, 112, de Jasún, 223, de Gibar, 95, de Belén, 123, de Netofá, 56, de Anatot, 128, de Azmavet, 42, de Kiriat Yarín, Kefirá y Birot, 743, de Ramá y Geba, 621, de Micmas, 122, de Betel y Ai, 223, de Nibou, 52, de Magbis, 146, del otro Elán, 1254, de Harín, 320, de Lad, Hadid y Ono, 725, de Jericó, 345, de Senaa, 3630. Sacerdotes, de Gedayas, de la casa de Josué, 973, de Imer, 1052, de Pashur, 1247, de Harín, 1017. Levitas, de Josué, Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. Cantores, de Asaf, 128. Porteros, de Salún, de Ater, de Talmón, de Acub, de Hatitá, de Soubei, 139. Sirvientes del templo,
de Sijá, de Jasufá, de Tabaot, de Querós, de Siaa, de Padón, de Lebaná, de Hagabá, de Acub, de Hagab, de Salmei, de Hanán, de Gidel, de Gahar, de Reayas, de Resín, de Necoda, de Gazán, de Uzá, de Paseach, de Basei, de Asná, de los Meunitas, de los Nefusitas, de Bakbuk, de Jacufá, de Jarjur, de Baslut, de Mejida, de Jarsá, de Barcós, de Siserá, de Temach, de Nesiach, de Hatifá. Descendientes de los sirvientes de Salomón, de Soutei, de Soferet, de Perudá, de Yaalá, de Darcón, de Gidel, de Sefatías, de Hatil, de Poquereta Sebayim, de Amí. Total de los sirvientes del templo y de los descendientes de los sirvientes de Salomón, 392. Los reseñados a continuación son los que regresaron de Tel-Melach, Tel-Jarsá, Kerub, Adán e Imer, y que no pudieron demostrar que su familia y su estirpe eran de origen israelita, los descendientes de Delayas, de Tobías, de Necoda, 652. Y entre los sacerdotes, los descendientes de Jobayas, de Acós, de Bársela, el cual se había casado con una de las hijas de Bársela, el galadita, cuyo nombre adoptó. Estos buscaron sus títulos genealógicos, pero, al no encontrarlos, fueron excluidos del sacerdocio, y el gobernador les prohibió comer alimentos sagrados hasta que se presentase un sacerdote para consultar las suertes. El total de la comunidad era de 42.360 personas, sin contar sus esclavos y esclavas, que eran 7.337, más 200 cantores y cantoras. Tenían, además, 736 caballos, 245 mulos, 435 camellos y 6.720 asnos. Algunos de los cabezas de familia, al llegar al templo del Señor, en Jerusalén, hicieron generosos donativos para reconstruir el templo del Señor en su emplazamiento anterior. Con arreglo a sus posibilidades, entregaron al tesoro de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 minas de plata y 100 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas y una parte del pueblo se establecieron en Jerusalén, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y los demás israelitas, en sus ciudades respectivas. Esdras, capítulo 3. El mes séptimo, instalados ya los israelitas en sus ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Josué, hijo de Josadac, con sus hermanos sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Sealtiel, con sus hermanos, se pusieron a reconstruir el altar del Dios de Israel para ofrecer en él los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Levantaron el altar sobre sus mismos cimientos, a pesar del miedo que tenían a la población del país, y ofrecieron en el holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Celebraron también la fiesta de los tabernáculos, según está prescrito, ofreciendo cada día el número de holocaustos ritualmente establecidos. Ofrecieron el holocausto diario, los correspondientes a los novelunios y a las solemnidades consagradas al Señor, así como los que ofrecían voluntariamente al Señor. Desde el día primero del séptimo mes comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, aunque todavía no se habían echado los cimientos del templo del Señor. Dieron dinero a los canteros y a los carpinteros, mandaron víveres, bebidas y aceite a los sidonios y a los tirios para que enviasen por mar madera de cedro desde el Líbano a Yafe, conforme a la autorización que les había dado Ciro, rey de Persia. El mes segundo del año segundo de su llegada al templo de Dios en Jerusalén, Zorobabel, hijo de Sealtiel, Josué, hijo de Josadac, con el resto de sus hermanos, sacerdotes y levitas, y todos los que habían vuelto del destierro a Jerusalén, pusieron manos a la obra y encargaron a los levitas de 20 años para arriba la dirección de los trabajos del templo del Señor. Josué con sus hijos y hermanos,
Cadmiel y sus hijos, Odavías y los hijos de Genadad con sus hijos y hermanos levitas, se presentaron como un solo hombre para dirigir a los que trabajaban en el templo de Dios. Cuando los albañiles echaron los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes con sus ornamentos y sus trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con sus címbalos, para alabar al Señor, conforme a las disposiciones de David, rey de Israel. Alababan y daban gracias al Señor, y se respondía, porque es bueno, porque es eterno su amor a Israel. Y todo el pueblo prorrumpía en fuertes gritos de júbilo alabando al Señor porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Muchos de los sacerdotes, levitas y cabezas de familia, ya ancianos, que habían visto el primer templo y ahora veían con sus propios ojos que se echaban los cimientos de este otro templo, lloraban estrepitosamente, mientras que otros muchos daban gritos de alegría y júbilo. Nadie podía distinguir los acentos de júbilo de los acentos del llanto de la gente, porque el pueblo lanzaba grandes gritos y el estrépito se oía desde muy lejos. Esdras, capítulo 4. Cuando los enemigos de Judá y Benjamín se enteraron de que los que habían vuelto del destierro estaban reconstruyendo el templo del Señor, Dios de Israel, se presentaron a Zorobabel, a Josué y a los cabezas de familia y les dijeron: «Dejadnos colaborar con vosotros en la construcción, ya que nosotros, lo mismo que vosotros, adoramos a vuestro Dios y le ofrecemos sacrificios desde cuando Asaradón, rey de Asiria, nos trajo aquí». Pero Zorobabel, Josué y los otros cabezas de familia de Israel les contestaron: «Eso no puede ser, debemos construirlo nosotros solos para el Señor, Dios de Israel, como nos ha ordenado Ciro, rey de Persia». Entonces la población del país se puso a desanimar al pueblo de Judá y a meterles miedo, a fin de que dejasen la construcción. Sobornaron además contra ellos a algunos funcionarios del rey para hacer fracasar su proyecto. Este estado de cosas duró todo el tiempo que aún reinó Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Al comienzo del reinado de Jerjes escribieron una denuncia contra los habitantes de Judá y Jerusalén. En tiempo de Artajerjes, Bislán, Mitrídates, Tabeel y sus demás colegas hicieron otra denuncia a Artajerjes, rey de Persia. El documento estaba escrito en caracteres arameos y en lengua aramea. Rejún, gobernador, y Simsai, secretario, escribieron al rey Artajerjes la siguiente carta contra Jerusalén. El gobernador Rejún, el secretario Simsai y sus demás colegas, los jueces y los legados, funcionarios persas, las gentes de Uruk, de Babilonia, de Susa, es decir, los elamitas, y el resto de la población que el grande e ilustre Asurbanipal deportó y estableció en las ciudades de Samaria y en las otras regiones de allende el río. Copia de la carta, al rey Artajerjes, tus servidores, las gentes de Transeufratina. Sepa el rey que los judíos que vinieron y se establecieron en Jerusalén están reconstruyendo esta ciudad rebelde y malvada, quieren levantar las murallas y ya han echado los cimientos. Sepa el rey que si esta ciudad se reconstruye y se restauran sus murallas, ellos no pagarán más tributo ni impuestos, ni derechos de paso, y el erario regio se resentirá de ello. Ahora bien, nosotros, que vivimos a expensas del palacio, no podemos tolerar que se desprecie al rey de esta manera, por lo que remitimos al rey esta información. Investíguese en el libro de las memorias de tus padres. En ese libro comprobarás que esta ciudad es rebelde y funesta para los reyes y las provincias, y que en ella ya desde tiempos antiguos se han fomentado siempre insurrecciones. Por este motivo justamente fue destruida. Nosotros advertimos al rey que si esta ciudad se reconstruye y se restauran sus murallas, bien pronto no tendrás tu territorio alguno en Transeufratina. El rey envió esta respuesta al gobernador Rejún, al secretario Simsai y a sus demás colegas residentes en Samaria y en los demás lugares de Transeufratina. Salud. La carta que me enviasteis ha sido leída puntualmente en mi presencia.
ordené que se investigara, y se ha comprobado efectivamente que esa ciudad se ha rebelado desde tiempos antiguos contra los reyes, y que en ella se han fomentado revueltas e insurrecciones, que ha habido en Jerusalén reyes poderosos cuyo dominio se extendía sobre todo el territorio de Transeufratina y que recibían tributos, impuestos y derechos de paso. Ordenad, pues, que esos hombres suspendan su trabajo para que la ciudad no se reconstruya hasta que yo no ordene otra cosa. Procurad no ser negligentes en esto, no sea que el mal aumente en perjuicio de los reyes. Tan pronto como leyeron la carta del rey Artajerjes, el gobernador Rejún, el secretario Simsai y sus colegas fueron inmediatamente a Jerusalén y obligaron por la fuerza a los judíos a parar las obras. Así tuvieron que suspender la reconstrucción del templo del Señor en Jerusalén, que no pudo ser reanudada hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Esdras, capítulo 5. Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó, comenzaron a profetizar a los judíos residentes en Jerusalén y Judá en el nombre del Dios de Israel, y a su impulso. Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Yosadac, decidieron reanudar la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén, con la asistencia de los dos profetas de Dios, que estaban con ellos animándoles. Tatenai, gobernador de Transeufratina, Seter-Boznai y sus colegas fueron a decirles: ¿quién os ha autorizado a reconstruir el templo y la muralla? Y añadieron: ¿cómo se llaman los hombres que están construyendo este templo? Pero los ojos de su Dios velaban sobre los dirigentes judíos, y no les obligaron a parar la obra hasta que se mandara un informe a Darío y se recibiera su respuesta. Copia de la carta que Tatenai, gobernador de Transeufratina, Seter-Boznai y sus colegas, las autoridades de Transeufratina, remitieron al rey Darío. Se decía al rey Darío: paz perfecta. Sepa el rey que nosotros hemos ido a la provincia de Judá, al templo del gran Dios, que se está reconstruyendo con piedras de sillería, ahora están recubriendo de madera las paredes. La obra se va haciendo con esmero y a buen ritmo. Nosotros hemos preguntado a los dirigentes quién les había autorizado a reconstruir el templo y la muralla. Les hemos preguntado además cómo se llamaban, para comunicártelo a ti y darte por escrito los nombres de las personas que están al frente de ellos. Y nos han dado esta respuesta: nosotros adoramos al Dios del cielo y de la tierra, y por eso estamos reconstruyendo el templo que fue construido y terminado hace muchos años por un gran rey de Israel. Pero nuestros padres irritaron al Dios del cielo, y él los entregó en manos del caldeo Nabucodonosor, rey de Babilonia, el cual destruyó este templo y deportó el pueblo a Babilonia. Sin embargo, en el primer año de su reinado, Ciro, rey de Babilonia, promulgó un edicto ordenando que fuese reconstruido este templo de Dios. Además, el rey Ciro mandó sacar del templo de Babilonia los utensilios de oro y plata del templo de Dios, que Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén para ponerlos en el templo de Babilonia, y se los entregó a un hombre llamado Sesbasar, a quien había nombrado gobernador. Y le dijo: toma estos utensilios y llévalos al templo que está en Jerusalén, y que el templo de Dios sea reconstruido en el mismo sitio. Sesbasar vino y echó los cimientos del templo de Dios en Jerusalén, que se viene reconstruyendo desde aquel día hasta el presente, pero aún no está terminado. Si le parece bien al rey, investíguese en el archivo real de Babilonia, para ver si es verdad que la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén fue autorizada por el rey Ciro, y, en consecuencia, se nos remita la decisión del monarca sobre el particular. Esdras, capítulo 6. El rey Darío ordenó que se hiciera investigación en Babilonia, en los depósitos donde se guardaban los archivos, y se encontró en Ecbátene, la fortaleza situada en la provincia de Media, un rollo en el que estaba registrado lo siguiente, en memoria. Año primero del rey Ciro.
El rey Ciro ha decretado respecto al templo de Dios en Jerusalén, que se ha reconstruido el templo en el mismo sitio, como lugar en el que se ofrezcan sacrificios. Tendrá 30 metros de alto y 30 de ancho, 3 hileras de piedras de sillería y una de madera. Los gastos serán costeados por la casa del rey. Además, los utensilios de oro y plata del templo de Dios, que Nabucodonosor sacó del templo de Jerusalén y se llevó a Babilonia, serán restituidos, devueltos al templo de Jerusalén y colocados en su sitio propio en el templo de Dios. Así pues, tú, Tatenai, gobernador de Transeufratina, Seter-Boznai y vosotros, sus colegas, las autoridades de Transeufratina, retiraos de Jerusalén, dejad continuar las obras de ese templo de Dios al gobernador de Judá y a los dirigentes judíos, que deben reconstruir este templo de Dios en su mismo sitio. Estas son mis órdenes acerca de lo que debéis hacer con esos dirigentes judíos para la reconstrucción del templo de Dios. De los ingresos reales procedentes de los tributos de Transeufratina ha de proveerse puntualmente a esos hombres el dinero necesario para que no se interrumpan las obras. Y todo lo que se precise para los holocaustos al Dios del cielo, novillos, carneros y corderos, sal, vino y aceite, según las exigencias de los sacerdotes de Jerusalén, se les dará cada día sin falta, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y rueguen por la vida del rey y de sus hijos. Ordeno, además, que a todo aquel que no cumpla este edicto se arranque una viga de su casa, se le amarre a ella y se le azote, y su casa sea reducida por este delito a un montón de escombros. Y el Dios que ha establecido allí su nombre aplaste a todo aquel rey o pueblo que trate de transgredir esto destruyendo ese templo de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, he promulgado este decreto, sea ejecutado puntualmente. Tatenai, gobernador de Transeufratina, Seter-Boznai y sus colegas ejecutaron puntualmente lo que el rey Darío había ordenado. Así los dirigentes judíos continuaron las obras con éxito, confortados por la palabra inspirada de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Y llevaron a feliz término la reconstrucción, en conformidad con el mandato del Dios de Israel y con la orden de Ciro, de Darío y de Artajerjes, reyes de Persia. El templo fue terminado el día 3 del mes de Edar, el año sexto del reinado de Darío. Los israelitas, sacerdotes, levitas y demás repatriados celebraron con júbilo la dedicación del templo de Dios. Ofrecieron para la dedicación de este templo de Dios 100 novillos, 200 carneros, 400 corderos, como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. Organizaron los turnos de los sacerdotes y las clases de los levitas para el servicio del templo de Dios, en Jerusalén, conforme está escrito en el libro de Moisés. Los repatriados celebraron la Pascua el día 14 del primer mes. Los sacerdotes y levitas se habían purificado, todos eran puros, ofrecieron el sacrificio de la Pascua por todos los repatriados, por sus hermanos, los sacerdotes, y por ellos mismos. Los israelitas repatriados comieron el banquete pascual con todos aquellos que se habían separado de la impureza de los paganos del país y se habían unido a ellos para buscar al Señor, Dios de Israel. Celebraron con júbilo la fiesta de los panes sin levadura durante 7 días, porque el Señor les había llenado de alegría al mover el corazón del rey de Asiria para ayudarles en las obras del templo de Dios, el Dios de Israel. Esdras, capítulo 7. Después de estos acontecimientos, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Serayas, de Azarías, de Yelcías, de Salún, de Sadoc, de Ahitub, de Amarías, de Azarías, de Merayot, de Zerajías, de Uzi, de Buquí, de Abisúa, de Fineés, de Eleazar, hijo del sumo sacerdote Aarón, volvió de Babilonia. Era un escriba experto en la ley de Moisés, dada por el Señor, Dios de Israel. El rey le concedió todo lo que deseaba, porque el Señor, su Dios, estaba con él.
Fueron también a Jerusalén, el año 7 del rey Artajerjes, otros israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. Esdras llegó a Jerusalén el mes quinto del año 7 del rey. Salió de Babilonia el día 1 del primer mes, y el día 1 del quinto mes, con la ayuda de Dios, llegó a Jerusalén, porque Esdras se había dedicado a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar la ley y las costumbres en Israel. Copia del decreto que el rey Artajerjes entregó a Esdras, sacerdote y escriba experto en la ley del Señor y en sus prescripciones sobre Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba experto en la ley de Dios del cielo, salud. He decretado que todos los israelitas de mi reino, sacerdotes y levitas, que quieran volver a Jerusalén, vayan contigo, ya que tú eres el enviado del rey y de sus 7 consejeros para supervisar en Judá y Jerusalén el cumplimiento de la ley de tu Dios, que está en tus manos, y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, así como toda la plata y el oro que puedas reunir en toda la provincia de Babilonia. Además de las ofrendas voluntarias del pueblo y los sacerdotes para el templo de su Dios en Jerusalén. Con este dinero comprarás novillos y corderos con las correspondientes ofrendas de pan y de vino para ofrecerlo luego en el altar del templo de vuestro Dios, en Jerusalén. Y con la plata y el oro que os sobre, haced lo que mejor os parezca a ti y a tus hermanos, conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que se te han entregado para el culto del templo de tu Dios, ponlos tú mismo delante de tu Dios, en Jerusalén. Si, a tu parecer, se necesita todavía alguna otra cosa para el templo de tu Dios, recibirás el dinero de los tesoros reales. Y yo, el rey Artajerjes, ordeno a todos los tesoreros de Transeufratina que todo lo que os pida Esdras, sacerdote y escriba experto en la ley del Dios del cielo, se lo deis puntualmente, hasta 3.400 kilos de plata, 45 toneladas de trigo, 4.500 litros de vino, 4.500 de aceite, la sal se le dará sin tasa. Todo lo dispuesto por el Dios del cielo debe ser cumplido puntualmente para el templo del Dios del cielo, a fin de que no caiga su cólera sobre el reino del rey y de sus hijos. Os hacemos saber también que a ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en una palabra, a ninguno de los que prestan servicio en este templo de Dios, se le podrá imponer tributo, impuesto o derecho de paso. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que posees, establecerás jueces y magistrados que administren justicia a todo el pueblo de Transeufratina, es decir, a todos los que conocen la ley de tu Dios. A quienes la ignoran, habréis de enseñársela. Y todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios, que es también la ley del rey, será severamente castigado con la muerte, con el destierro, con confiscación de bienes o con la cárcel. Bendito sea el Señor, Dios de nuestros padres, que también dispuso el corazón del rey para glorificar el templo del Señor en Jerusalén, que me granjeó el favor del rey, de sus consejeros y de todos los funcionarios reales más influyentes. Así yo, animado por la ayuda del Señor, mi Dios, convoqué a los israelitas más importantes para que vinieran conmigo. Esdras, capítulo 8. Estos son, con su genealogía, los cabezas de familia que vinieron de Babilonia conmigo en el reinado de Artajerjes. De los descendientes de Fineés, Gersón; de los de Itamar, Daniel; de los de David, Hatús, hijo de Secanías; de los de Parós, Zacarías; con él fueron registrados 150 varones. De los de Pahat Moab, Elioenai, hijo de Zerajías, y con él 200 varones. De los de Zatú, Secanías, hijo de Yacaziel, y con él 300 varones. De los de Adín, Ebad, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los de Elán, Isaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones.
De los de Sefatías, Zebadías, hijo de Miguel, y con él 80 varones. De los de Joab, Abdías, hijo de Yehiel, y con él 218 varones. De los de Baní, Selomit, hijo de Josifías, y con él 160 varones. De los hijos de Bibei, Zacarías, hijo de Bibei, y con él 28 varones. De los de Azgad, Johanán, hijo de Acatán, y con él 110 varones. De los de Adonicán, los últimos, cuyos nombres son estos, Elifelet, Yeiel y Semayas, y con ellos 60 varones. Y de los de Bigbai, Yutei, hijo de Zabud, y con él 70 varones. Yo los reuní junto al río que corre hacia Abá, donde estuvimos acampados 3 días. Al pasar revista a la expedición, encontré laicos y sacerdotes, pero ningún levita. Entonces llamé a los jefes Eliezer, Ariel, Semayas, Elnatán, Jarib, Natán, Zacarías y Mesulán, hombres sensatos, y los mandé al jefe Idó, en Casifías, y les indiqué lo que debían decirle a él y a sus hermanos, establecidos en Casifías, que nos mandaran ministros para el templo de nuestro Dios. Y gracias a la ayuda bondadosa de nuestro Dios, nos trajeron a Serebías, un hombre prudente, descendiente de Mahli, de Leví, de Israel, con sus hijos y hermanos, 18 personas en total. Nos trajeron también a Hasabías y a su hermano Isaías, descendientes de Merarí, con sus hijos respectivos, 20 personas en total, y de los sirvientes del templo, a quienes David y los jefes habían destinado al servicio de los levitas, 220. Todos estos fueron registrados con sus nombres. Allí, a orillas del río Abá, proclamé un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios y pedirle un viaje feliz para nosotros, nuestras familias y toda nuestra hacienda. Pues me había avergonzado de solicitar del rey tropa y gente de a caballo para protegernos de eventuales enemigos durante el viaje, después de haber hablado al rey en estos términos: la mano de nuestro Dios se extiende para bendecir a todos los que lo buscan, su poder y su furor caen sobre todos los que lo abandonan. Ayunamos invocando a nuestro Dios por esto, y él nos atendió. Escogí a 12 jefes de los sacerdotes, a Serebías y Hasabías, y a 10 de sus hermanos, les pesé la plata, el oro y los utensilios que el rey, sus consejeros, sus príncipes y todos los israelitas que se encontraban allí habían ofrecido para el templo de nuestro Dios. Lo pesé y les entregué 22.000 kilos de plata, utensilios de plata que pesaban 3.400 kilos, 3.400 kilos de oro, 20 copas de oro, que pesaban 8 kilos, y 2 vasos de hermoso cobre dorado, preciosos como el oro. Y les dije: vosotros estáis consagrados al Señor, y sagrados son también estos utensilios. Esta plata y este oro son una ofrenda voluntaria al Señor, Dios de nuestros padres. Estad atentos y guardadlos bien, hasta que los peséis ante los jefes de los sacerdotes, los levitas y los cabezas de familia de Israel, en Jerusalén, en los aposentos del templo del Señor. Los sacerdotes y los levitas tomaron la plata, el oro y los utensilios para llevarlos a Jerusalén, al templo de nuestro Dios. Por fin partimos del río Abá hacia Jerusalén el día 12 del primer mes. Nuestro Dios nos protegió durante el viaje y nos libró de toda violencia de enemigos y saqueadores. Llegamos a Jerusalén y descansamos allí 3 días, al cabo de los cuales se pesó la plata, el oro y los utensilios en el templo de nuestro Dios y se entregó todo al sacerdote Merimot, hijo de Urías, a quien acompañaba Eleazar, hijo de Finees. Estaban con ellos los levitas Jozabad, hijo de Josué, y Noadías, hijo de Binguai. Se contó, se pesó y se hizo el inventario de todo. Los repatriados ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 novillos por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por el pecado, todo en holocausto al Señor. Y se entregaron los decretos del rey a los sátrapas reales y a los gobernadores de Transeufratina, los cuales ayudaron al pueblo y al templo de Dios. Esdras, capítulo 9.
Al terminar aquello, se me presentaron los jefes para decirme: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de las gentes del país y han incurrido en las prácticas horrendas de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios e idumeos. Ellos y sus hijos se han casado con las hijas de esas gentes, mezclando la raza santa con las gentes del país, y los jefes y los magistrados han sido los primeros en incurrir en tal prevaricación. Al oír esto, rasgué mis vestiduras y mi manto, me rasuré los pelos de la cabeza y la barba y me senté abrumado. Todos los temerosos de las palabras del Dios de Israel se reunieron conmigo al conocer la prevaricación de los repatriados. Yo permanecí sentado, abrumado hasta la hora del sacrificio de la tarde. A la hora del sacrificio de la tarde salí de mi abatimiento y, con los vestidos y el manto rasgados, me postré de rodillas, extendí mis manos hacia el Señor, mi Dios, y exclamé: Dios mío, estoy confundido y me avergüenzo de levantar mi rostro hacia ti, porque nuestras iniquidades sobrepasan nuestra cabeza, y nuestros delitos llegan hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta hoy hemos pecado gravemente. Por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados a los reyes extranjeros, a la espada, a la esclavitud, al saqueo, al oprobio, como todavía ahora sucede. A pesar de todo, ahora el Señor nos ha concedido la gracia de dejarnos un resto y de darnos un asilo en su tierra santa. El Señor ha iluminado nuestros ojos y nos ha dado un respiro en medio de nuestra esclavitud. Porque somos esclavos, pero nuestro Dios no nos ha desamparado en nuestra esclavitud, antes bien, nos ha granjeado el favor de los reyes de Persia, nos ha dado un respiro para reconstruir el templo de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y nos ha procurado un refugio seguro en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, oh Dios nuestro, ¿qué podemos decir? Después de tantos favores hemos abandonado tus mandamientos, que nos habías prescrito por medio de tus siervos los profetas, diciendo: el país que vais a ocupar es un país inmundo por la inmundicia de las gentes del país y las abominaciones de las que le han llenado de un extremo a otro con su impureza. Por tanto, no caséis a vuestras hijas con sus hijos, ni a vuestros hijos con sus hijas, no procuréis su paz ni su prosperidad, con el fin de que podáis haceros fuertes vosotros, gozar de los bienes de este país y dejarlos en herencia a vuestros hijos para siempre. Y después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras maldades y grandes culpas, y eso que tú, oh Dios nuestro, nos has imputado menos culpa de la que teníamos y nos has dejado este resto que somos. ¿Hemos de volver a violar tus mandamientos uniéndonos con estas gentes abominables? ¿No te irritarías entonces contra nosotros hasta exterminarnos, sin dejar siquiera este pequeño resto? Oh Señor, Dios de Israel, gracias a tu justicia hemos podido subsistir como un resto de supervivientes. Nos reconocemos culpables ante ti, somos indignos de estar en tu presencia. Esdras, capítulo 10. Mientras Esdras oraba y hacía esta confesión llorando y postrado ante el templo de Dios, se congregó junto a él una gran multitud de israelitas, mujeres y niños, todos lloraban amargamente. Entonces Secanías, hijo de Jehiel, descendiente de Elán, tomó la palabra y dijo a Esdras: hemos sido infieles a Dios casándonos con mujeres extranjeras de naciones paganas. No obstante, todavía le queda una esperanza a Israel. Hagamos ahora con nuestro Dios un pacto de despedir a todas estas mujeres extranjeras y a los hijos que hemos tenido con ellas, si así te parece a ti y a los temerosos de los mandamientos de nuestro Dios, que se cumpla la ley. Levántate, pues este asunto te incumbe a ti, nosotros estamos contigo. Ánimo y manos a la obra. Esdras se levantó e hizo jurar a los jefes de los sacerdotes y los levitas y a todo Israel que actuarían así. Y ellos lo juraron. Esdras se retiró del templo de Dios y se fue al aposento de Johanán, hijo de Eliasib,
donde pasó la noche sin comer pan ni beber agua. Tan desolado estaba con la prevaricación de los repatriados. Se publicó después un bando en Judá y Jerusalén para que todos los repatriados se reunieran en Jerusalén, bajo la amenaza de confiscación de todos sus bienes y exclusión de la comunidad a todo aquel que no se presentara en el término de 3 días, según la decisión de los jefes y los ancianos. A los 3 días, se reunieron en Jerusalén todos los hombres de Judá y Benjamín. Era el día 20 del mes noveno. Todo el pueblo se situó en la plaza del templo de Dios, temblando por la gravedad del caso y porque llovía copiosamente. El sacerdote Esdras se levantó y dijo: «Vosotros habéis prevaricado casándoos con mujeres extranjeras, a tantos otros delitos de Israel habéis añadido también este. Reconoced vuestra culpa ante el Señor, Dios de nuestros padres, y cumplid su voluntad. Separaos de las gentes paganas y de las mujeres extranjeras». Y toda la comunidad respondió en alta voz: «Haremos lo que nos dices». Pero el pueblo es numeroso y estamos además en la estación de las lluvias y no podemos soportar la intemperie en un asunto como este, que no es cosa de 1 o 2 días, ya que somos muchos los que hemos incurrido en este pecado. Que se queden nuestros jefes en representación de toda la comunidad, y todos los que se hayan casado con mujeres extranjeras vendrán en días señalados, acompañados de las autoridades y de los jueces de cada ciudad, hasta que hayamos apartado de nosotros el furor de nuestro Dios por este pecado. Solo Jonatán, hijo de Asael, y Yahzías, hijo de Ticuá, se opusieron a esta proposición, apoyados por Mesulán y el levita Sabtei. Los repatriados hicieron como se había propuesto. El sacerdote Esdras escogió como colaboradores a los cabezas de familia, según sus casas patriarcales, todos ellos designados nominalmente. Iniciaron estos sus revisiones para examinar la situación el día 1 del 10º mes. Y el día 1 del primer mes habían terminado ya de contar a todos aquellos que se habían casado con mujeres extranjeras. Esta es la relación de los miembros del sacerdocio que se habían casado con mujeres extranjeras. Entre los descendientes de Josué, hijo de Yosadac, y entre sus hermanos, Maasías, Eliezer, Yarib y Gedalías. Estos se comprometieron bajo juramento a despedir a sus mujeres, y para reparar su culpa ofrecieron un carnero en sacrificio por el pecado. Entre los descendientes de Imer, Hananí y Zebadías. Entre los descendientes de Harín, Maasaías, Elías, Semayas, Yehiel y Ocías. Entre los descendientes de Pashur, Elioenai, Maasías, Ismael, Natanael, Yozabad y Elasa. Entre los levitas, Yozabad, Simi, Kelayas, esto es, Kelita, Petajías, Judá y Eliezer. Entre los cantores, Eliasib. Entre los porteros, Salún, Telén y Uri. Y entre los israelitas, de los descendientes de Parós, Ramías, Gidías, Malaquías, Millamín, Eleazar, Malaquías y Benayas. De los de Elán, Matanías, Zacarías, Yehiel, Abdi, Yeremot y Elías. De los de Zatú, Elioenai, Eliasib, Matanías, Yeremot, Zabat y Azizá. De los de Bibei, Yehohanón, Hananías, Sabei, Atlei. De los de Baní, Mesulán, Maluc, Edayes, Yasub, Sil, Yerimot. De los de Pahat Moab, Adná, Kelal, Benayas, Maasías, Matanías, Besalel, Binguai y Manasés. De los de Harín, Eliezer, Yisías, Malaquías, Semayas, Simeón. Benjamin, Malak, Semriaz. De los de Jasún, Madnai, Matatá, Zabad, Elifelet, Jeremías, Manasés, Simi. De los de Baní, Mada, Amrán, Yoel. Benaias, Bedais, Quileas. Vanias, Mermot, Eliasib. Matanias, Matnajesei. De los de Binguai, Simi. Selemias, Natan, Adayas. De los de Saque, Sasei, Sarai.
Azarel, Selemias, Semrias, Salún, Amarías, José. De los de Nibou, Yeiel, Matitías, Zabad, Zebiná, Yadei, Joel, Benayas. Todos estos se habían casado con mujeres extranjeras, las despidieron a ellas y a sus hijos.